que justamente relatan las mismas historias, a veces con algún detalle que el otro no lo da. ¿Se entendió esto? Así que tenemos 3 evangelios sinópticos en el análisis y en cómo los catalogamos teológicamente. Así que ¿qué importa? El evangelio de Juan es maravilloso, no estará conceptuado como sinóptico, pero para mí es el evangelio de la revelación. En el principio era el verbo, era con Dios, ¿no? Es terrible la revelación de Juan, maravilloso. Permítame decirle que soy un fanático de Juan, del evangelio de Juan. Así que lo que hemos visto y oído, así que qué importante. Y esta historia la podemos encontrar, vayan anotando, en Marcos 4 del 1 al 20, que va a ser nuestro texto áureo. Marcos 4 del 1 al 20. Pero la misma historia la vamos a encontrar en Lucas 8, 4, 15, del 4 al 15, en el cual vamos a tomar alguna referencia justamente sinóptica, con algún detalle que no lo relata Marcos. Y Mateo 13, del 1 al 23, el cual no vamos a estar tocando porque tiene los mismos elementos al relato. Y el mensaje se titula, y ya lo coloca Nuria en pantalla, ¿en qué parte te cayó? Preguntale a tu hermano, así con tono de pregunta, ¿en qué parte te cayó? Martita, ¿en qué parte te cayó? ¿Qué? ¿En qué parte te cayó, Diana? ¿En qué parte te cayó? Paola, ¿en qué parte te cayó? Porque resulta que los 3 sinópticos relatan de que una parte y otras partes. Una parte cayó, otra cayó, otra cayó y otra cayó. Ya está cayendo, ¿no? ¿De qué estaremos hablando? Ajá, qué bueno, Muy bien esa exégesis, Muy bien. Y mejor la hermenéutica de ustedes, la interpretación, Muy bueno, exactamente. Vamos a hablar de la parábola del sembrador, muy importante, por eso los 3 evangelios sinópticos la relatan. Porque va a revelar, es revelativa. También tiene un contexto, obviamente, que tiene que ver con el episodio, ¿sí? Con que el Señor lo hace. El episodio son personas humanas, el contexto, son personas humanas. Pero ya vamos a ver ahora justamente los detalles a través de la lectura del texto áureo que vamos a tener en Marcos 4, 1, 20, que es nuestro texto de análisis. Parábola del sembrador en Marcos capítulo 4. Dice así, en Reina Valera leo, dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar. ¿Viste por qué te decimos el tema del culto discipulado? ¿Viste? Una posta de Jesús siempre era la enseñanza, ¿o no? ¿Se dieron cuenta? Está evangelizando, enseñaba él. Permanentemente Jesús enseñaba. Razón por la cual decían rabí o rabino, aunque no pertenecía a una escuela rabínica. Jesús no perteneció. Es más, fue cuestionado porque no estaba respaldado por una escuela rabínica. Entonces, y encima era proveniente de Galilea, aunque no era nacido en Galilea, pero toda su crianza y preparación fue en las sinagogas de Galilea, al norte. ¿Sí? De donde algún judío muy consagrado, como Natanael, dijo, ¿puede venir algo bueno de Galilea? ¿Se acuerdan? Porque no tenía mucha buena fama Galilea, porque había sido lugar histórico de residencia de los gentiles, de los pueblos que estuvieron invadiendo y se hicieron muchas mezclas allí en el norte. Así que bueno, eso para poder entenderlo un poquitito. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, se refiere al mar de Galilea, y se reunió alrededor de él mucha gente. Tanto que entrando a una barca se sentó en ella en el mar, como para tener más escenario, mejor perspectiva de acústica y todo, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Viste que en la playa cuando está en silencio que todavía no llegaron la gente, no vinieron con la sombrilla ni nada, ¿viste? Onda, 20, qué sé yo, 7 de la mañana, entonces a la playa, si viene la pareja esa, viene hablando, a 200 metros no se escucha. ¿Es así o no? Se escucha todo lo que se habla. Después lo escuchas un poco. 2 de la tarde no escuchas nada. Una cosa de loco, nada. Pero si no,
los que les gusta escuchar el sonido del mar y cosas así, esos son los horarios. O a la noche, a la noche en el mar. El que viene de lejos hablando se va a escuchar, ¿sí? Primero porque el mar hace de parlante, trae, ¿sí?, ese efecto acústico, y así que los que quieran aprender sonido pueden ir también por allá. Así que bueno, trae la voz, la trae de una manera especial y percibís sonido del mar, vas a sentir a las gaviotas que andan por allí, vas a percibir todo, es hermoso, si vos querés los sonidos del mar. Así que bueno, subió a una barca buscando escenario, buscando justamente una plataforma, y la gente estaba en tierra junto al mar. Diríamos que hizo un púlpito y les enseñaba por parábolas. Ya sabemos lo que es una parábola, si son ejemplos, historias que son como ejemplos. Les enseñaba, miren, muchas cosas, no algunas. Es decir, ahora el Espíritu Santo va a colocar alguna, esta, porque es importante. Le enseñó mucho más que estas, pero entre las que enseñó, esta fue clave. Esta fue clave, y usted se va a dar cuenta por qué. Dice, les enseñaba muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, y he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Otra parte, seguimos con el título del mensaje, ¿se acuerdan? Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron a la semillita, y obvio no dio fruto, no alcanzó ni a nacer. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 veces y a 100 por uno. Y a 100 por uno. Entonces le dijo: si alguno la casó, cásela. El que tiene oídos para oír, oiga. Si alguno la casó, ¿sí?, dijo Jesús, así la cerraba así la cosa él, Si alguno la entendió, va. El que tiene oídos para oír se refería a algo más que el oído auditivo que tenemos físicamente. Dice: el que tiene oídos, el que tiene onda espiritual, el que está afinado con el instrumento, el que sabe cantar afinado, el que busca eso, el que tiene olfato, el que tiene oído para oír, el que tiene olfato, oye. Capaz que más sencillo podríamos decirlo: el que tiene interés, escucha o analícelo. El que tiene interés, analícelo. Y continúa diciendo el versículo 10, vamos ahora: cuando estuvo solo, acá viene otra parte, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, digan conmigo, cerca de él, ahí está, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Miren que había una multitud. ¿Se acuerdan que había una multitud que tuvo que hacer un púlpito especial, contratar una empresa de sonido? Y la empresa de sonido le puso un púlpito especial con una barca. Dice: vos grita ahora, que ahora te van a escuchar. Estas miles de personas, todas te van a escuchar. Y de ahí Jesús predicaba. Se fue, escuchó. ¿Sí? Y detrás del escenario quedaron los que estaban cerca. Y acá la pregunta titular del mensaje te tiene que caer a vos. ¿Qué parte te cayó? ¿Qué parte te cayó? Y continúa diciendo, y le dijo: a ustedes, los que están cerca, los que no se fueron, a ustedes les he dado saber el misterio del reino de Dios, entrar en este seminario, más a los que están fuera, que quieren ir a pachanguear, que quieren ir a las 2 de la tarde porque está más llena la playa, por parábolas. Todas las cosas por parábolas a ellos. Todas las cosas por parábolas. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no saben esta parábola?
¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto del camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, saltan, hay buena música, etcétera, etcétera, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la prueba o la persecución o te apretan con determinados compromisos, por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre los espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, las promociones de este siglo y el engaño de las riquezas, ¿sí?, de lo último que salió y que me está faltando, y las codicias de otras cosas, etcétera, etcétera, sería, ahí se colocaba etcétera, etcétera, lo mismo, y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa o sin fruto. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Y quiero pasar al versículo 26, vamos a saltear allí. Estos 5 versículos los salteamos, pasamos al 26. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día. La semilla brota y crece, pero él no tironea para arriba, él no está haciendo fuerza para que la plantita siga creciendo. La semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque la semilla de sí misma lleva fruto la tierra. Primero hay todo un proceso, primero lleva la hierba, las hojitas, luego se hace espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, ¿sí?, o la guadaña llamaríamos, porque la siega, la cosecha, llegó. Decir conmigo, está a punto. Vamos a hacer la torta, vamos a hacer pan, justito, sal de harina. Qué bueno. Sin ninguna duda de que esta parábola tiene dos direcciones. La primera es el plan de Dios transmitiendo vida. ¿Por qué? Porque la semilla transmite vida. Esta plantita no hubiera salido si no hubiera sido el producto de semilla. ¿Estamos de acuerdo? Hay una reproducción. Entonces, la semilla produjo esta planta. Así que es el plan de vida de que todo viene por la palabra. Dijo Dios, fue la luz y fue la luz. Siempre es la palabra. Y todo fue hecho por la palabra. Entonces, les está revelando por medio de la parábola del sembrador, que tiene sentido porque lleva la clave, lleva la célula madre, lleva la palabra, lleva la semilla. Está llevando la célula madre. Está llevando la célula madre que va a reproducir. El poder que cambia la vida. ¿Sí? Así que este es el plan de Dios. El primer objetivo es para la humanidad. Primer objetivo, por eso necesita que todos escuchen y tener el mejor púlpito posible y contratar la mejor empresa para que le aparte el barco y le coloque un buen sonido. Amén. Y le va a hablar a la multitud. Esta es la razón por la cual el Evangelio debe ir a todo lugar. Así que en 1 Corintios capítulo 1, versículo 21, a ver si sale en pantalla, 1 Corintios 1, 21. Si sale en pantalla, si no, ya lo leemos. El apóstol San Pablo va a declarar, Pablo fue un judío criado dentro de lo que fue el molde helénico, dentro de la helenización, que había muchos judíos.
¿sí? Los judíos gochos que se habían formado en Alejandría, bueno, que era un centro cultural en Egipto, que era el centro cultural del mundo en aquella época. Bueno, Pablo pertenecía a esa línea abierta, por eso va a usar tanto el griego Pablo. ¿Se comprende esto? No era un judío cerrado, era un fariseo, pero helénico, abierto, ¿sí? Así que, en este sentido, Pablo va a decir esto, conociendo estos contextos. Él sabe de los filósofos griegos, ya sabe de Sócrates, ya sabe de Aristóteles, sabe todo esto Pablo. Ya sabe, fueron algunos siglos antes de Pablo, no muchos, ¿sí? Muy cerquita. Estaba en su apogeo el helenismo, aunque dominaba políticamente Roma. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Pero era el inglés de su época. El helenismo era el inglés de su época. Ya por eso después en el Nuevo Testamento no será Mesías, sino que será Cristo en idioma griego. ¿Se comprende esto? Así que, qué importante es entenderlo, ¿sí? De que Pablo, conociendo todo esto, va a decir lo siguiente a los corintios, justamente una localidad, una iglesia que está ubicada en un mundo helénico. Corinto estaba allí, en Grecia, lo que hoy es Grecia. Y mirá lo que dice en el 1:20. ¿Dónde está el sabio? Hay que bancarse esto, decirlo esto, con las figuras que tenían los griegos, ¿o no? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Está hablando de los griegos y está hablando de los judíos. El escriba es judío. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, el mundo no le encontró la solución con todos los dichos filosóficos de ellos, ¿sí? Le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por la locura de la predicación. Claro que va a sonar a locura. Miren lo que dice en el 22. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. No puede ser el Hijo de Dios. ¿Cómo van en carne y hueso? Ni menos de Galilea. Y para los gentiles, locura. Mas para los llamados así, judíos como griegos o argentinos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Así que qué importante es que esto está dirigido como revelación del plan de Dios, el sembrador. Es decir, la palabra es la que va a dar vida. Por eso la figura de la semilla. La palabra es la que puede transformar a la gente. No nuestros argumentos, ni tan siquiera nuestras actividades, que sumarían a las buenas intenciones sociales de cualquier institución. ¿Estamos de acuerdo? Es más, pueden superarnos en ese sentido. Hasta pueden superarnos. Y seguramente que nos superan las instituciones sociales. Obviamente que los clubes capaz que tienen más dedicación, más profesionalismo en lo que hacemos. Aún en la escuelita de fútbol, que está un montón, no es la escaloneta, pero anda bien. Así que lo hacemos de buena voluntad. Seguramente hay cosas para los hermanos mayores mucho mejores en otros lados, probablemente. Pero aquí encontramos ni más ni menos que lo que cambia al mundo es la palabra de Dios, lo que puede cambiar al hombre, porque por esa palabra fue hecho también. Y lo segundo es que la parábola no solamente tiene el carácter evangelístico, el carácter de las buenas noticias al mundo, sino que es una necesidad de los hijos del reino, de los hijos de Dios. Diga conmigo, acá estoy. Entonces para vos, entonces para mí. Esta parte de la parábola es para vos y para mí, ¿sí? ¿Y por qué la parábola del sembrador es para nosotros? ¿Y por qué la pregunta en qué parte te cayó? ¿En qué parte cayó? Porque tenemos la necesidad de conocer la tarea y el oficio del sembrador. Hay algunos aspectos importantes que vamos a ver después. Voy a nombrar 3 cosas que son el resumen de este bosquejo prácticamente. Lo segundo es la diversidad. Los discípulos deben conocer, ya que van a andar sembrando, la diversidad receptiva de la gente. Que unos se ríen, otros empiezan y los dejan y no entendemos por qué. ¿Por qué se enojó? ¿Por qué se fue? ¿Qué no entendió? ¿En qué lugar te cayó? ¿En qué parte te cayó? Así que nosotros, como sembradores, tenemos que reconocer la diversidad receptiva de la gente, porque si no te vas a amargar.
Y como encargados de esta tarea, vamos a tener sentido de frustración, ¿o no? Si no, preguntarle a un agricultor que cultiva y pierde la cosecha. Preguntáselo. Está hablando en un contexto y en un lenguaje que culturalmente lo entendían. Por eso la parábola. Por eso la parábola. Así que, y también lo otro que tenían que saber era el resultado de la siembra. Entonces, tenían que conocer la tarea del sembrador, la diversidad receptiva de la gente y el resultado de la siembra. A eso se dedica toda la parábola. A eso. Vamos por parte. ¿Y en qué parte te cayó? La primera, analicemos al sembrador. Lo primero que va a decir aquí la parábola es que el sembrador salió. ¿Te suena algo? Y por todo, solamente por Solano. Y por todo Solano. No, y por todo el mundo. Lo que la iglesia tiene que saber es que es sembradora. Lo que tiene que saber aquellos que están cerca, los que están cerca, es que son sembradores y que tienen que salir. Cuesta salir. Cuesta salir. El sembrador salió, conocía su tarea, ¿sí? Y debe sembrar. En Ageo 2, capítulo 2, versículo 19, pueden anotarlo, capítulo 2, 19 de Ageo, Ageo va a decir: ¿no está aún la simiente, la semilla en el granero? No ha florecido todavía, no ocurrió, los frutos no ocurrió porque está la semilla en el granero. Ageo 2:19. Preguntale y revisa el granero de tu vida. ¿No está la semilla todavía? ¿Esto ya no salió? Hoy me encantó el culto porque sentí que los hermanos de adoración liberaban, y digo, así tienen que ser los cultos, liberaban. Salía la semilla, no la dejaban en el granero. Hay que sacarla. Hay que abrir las bolsas. Hay que abrir las bolsas de semilla. Hay muchos que están necesitando esto. Así que es una pregunta importante, ¿viste? Cómo abrir el ropero de uno y todavía está la ropa ahí que no se usó. Así que salió y predicar el evangelio. No está aún la simiente en el granero. Así que la parábola viene para este grupo especial que está cerca de Jesús. Los demás ya se fueron, ya llevaron el plan de vida de Dios, ya lo llevaron, ya saben. Ahora tienen ellos que carburarlo y responderle. Pero ahora los que tienen que tomar conciencia son los sembradores. Deben salir, deben sembrar. Después va a ser entrenamiento de los 12, de los 70 y de todos. Y deben saber justamente en qué consiste justamente esta tarea. Y tiene que haber también un conocimiento preferencial. Los sembradores, los que están cerca, los que no pertenecen a los que ya se fueron porque terminó el culto, los sembradores tienen un trato preferencial. Textuales palabras, les voy a hablar en el castellano bien gallego. A vosotros les he dado a conocer los misterios del reino, hombre. A vosotros. No le agregué que joder, como se lo joder, no. Pero podríamos decir, vale. A vosotros, a ustedes les he dado, tienen el privilegio y la responsabilidad de conocer los misterios. No solamente levantar la manita y cosas, conocer los misterios. ¿En qué empresa te metiste? ¿En qué empresa? ¿Y por qué te dijo que apartes la barca? ¿Y por qué te quedaste cuando los demás es lógico que se vayan para carburarla, comentarlo, analizarlo, que ya lo vamos a ver? No hablemos de nosotros si todavía no empezamos con nosotros. No hablemos de nosotros si todavía no empezamos con nosotros. Así que, qué importante es entender de que a nosotros tenemos un trato preferencial. Ustedes quédense porque ahora sigue el culto de estudio. Debo decir Jesús. A ustedes les voy a revelar los misterios del reino. Las ordenanzas que se vayan, no hay problema, el cafetero, no hay problema. Pero todo lo que tiene las funciones gubernamentales del reino, quédense por favor. Porque como cantamos hoy, que creo cuando bajó el Espíritu Santo, que se abrió el grifo, tienen que saber
cómo se posiciona frente a los demonios y a la enfermedad. ¿Se acuerdan acá la administración de hoy? Ustedes tienen que saber cómo se posiciona, cómo se declara, cómo se busca la llenura del Espíritu Santo, sin que pase por tu oficina, sino que la descienda el que tiene la función soberana mientras estamos en la tierra, que es el Espíritu Santo, para traernos al Maestro. ¿Lo entendiste? Tenemos que dejar que fluya si creemos en el Espíritu Santo. Si está su persona, no lo anulemos, ni lo atemos. Ni lo atemos. Así que qué importante es comprender entonces de que hay un conocimiento preferencial. Por favor, sin que se levante de orgullo ni se hinche, dar una palmadita y decirle, es preferencial para vos. No, por favor, ninguno se hinche de orgullo, porque es por gracia. Y si no, venís los viernes porque ya lo estudiamos eso, ¿no? Es por gracia. Así que, pero de todos los pescadores que estaban en el mar de Galilea, la gente que se acercó, y había 3, 4 que eran los preferenciales, Jacobo, Juan, Andrés, ¿se acuerdan, no? Son distintos, ¿eh? Así que son los preferenciales y el Señor Jesús le va a revelar los misterios del reino. Ahí en Marcos 11 lo dice clarito, ¿sí? Lo dice clarito. A ustedes les he dado, lo que toman nota, ahí pueden verlo, lo tenemos ahí en el bosquejo, pueden ponerlo ahí en Marcos 11. A ustedes les he dado conocer los misterios del reino. Lo otro que tienen es actitud, que ya lo dije y solamente lo voy a subrayar ahora. Los que están cerca tienen actitud. Primero están cerca, obviamente, pero en segundo lugar, preguntan en intimidad. Cuando estaban solos, cuando vieron que Jesús estaba solo, no con la gente, corriendo con los cables ni con los micrófonos, cuando estaban solos, le preguntaron. ¿Te suena altar esto? ¿Altar? No es solamente con la multitud. Cuando estás solo, ese madrugón o ese cansancio por venir tarde de noche, igual aún así te la masticas, querés estar solo con él y vas a hacerle preguntas. Son válidas esas preguntas, todas. Todas son válidas. La de la ignorancia, hasta la de la bronca, todo, porque él te va a sanar. Si viniste a él, te va a sanar. ¿Cuántos dicen amén? Pero los discípulos, los que están cerca, preguntan. Guarda con los discípulos mudos, porque no hablan con el Señor. Se guardan todo y no se lo descargan a Él, no le preguntan, no son curiosos, no van a la biblioteca de Él. No le hacen las preguntas que suenan hasta infantiles. Nos encantan los chicos cuando hacen preguntas, ¿no? El famoso, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿No? Qué linda edad, ¿no? Qué tierna. Qué tierno. Así que no lo vas a cansar a Jesús. A Él le encanta que le preguntes. Así que nuestra oración tiene que tener preguntas verbales o que está mirando nuestro corazón que le estamos preguntando. ¿Sí? Porque en definitiva, en realidad, necesitamos revelación en todas las cosas. Así que, actitud. El sembrador salió, debe sembrar, debe saber, tiene que tener conocimiento preferencial y actitud, ¿sí? Así que actitud en la intimidad. Dios te eligió para que estés con Él y para que lo conozcas y para que tengas revelación. Haríamos una síntesis. ¿Estamos de acuerdo? Es la razón. Ahora, veamos a los otros, los que se fueron. Veamos a los otros. Los que escuchan el Evangelio, porque la palabra clave va a decir: el que tiene oídos para oír, oiga. Los otros siempre son los que tienen que oír. Ahora bien, iglesia, vuelvo a los pescadores, vuelvo a los sembradores, vuelvo a los que están cerca de Jesús. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si la iglesia no tiene también una enseñanza, una estructura de envío? Si no alienta a salir, ¿cómo irán si no son enviados? Así que qué importante es esto. Son los que oyen, los otros son los que oyen y deben oír para después resolver. Frente a la misericordia y al juicio de Dios, deben resolver lo que han oído. Así que el apóstol San Pablo dice en 1 Corintios 1:21, ya lo leímos, perdón, y 1:22, nos habla justamente de que
Dios de muchas maneras trató de mostrarle a la humanidad de que Dios es una realidad. Aún los cielos, dice el Salmo 19, hablan, ¿sí? Y están diciendo de que hay un Dios creador. Así que no hay razón, no debiera haber razón para el ateísmo, ¿sí? No tendría que haber razón en esa simplemente observación humana. Ahora, los que escuchan el Evangelio son ilustrados por las parábolas que son un espejo para sus vidas. Son ilustrados, a ellos les es dado parábolas, porque las parábolas son como espejos. Las parábolas, ellos son sembradores, laburan sembrando todos los años, saben lo que es la tierra, saben las semillas que se pierden, saben muy bien, saben, pero también saben todos estos aspectos de los terrenos para saber dónde, en qué parte te cayó la semilla, en qué parte. Así que las parábolas son para que entiendas en el lenguaje de chacarero, para que entiendas en tu lenguaje de agricultor, en el lenguaje de la vida cotidiana, en el lenguaje que la guita no te alcanza, en el lenguaje de la insatisfacción, en el lenguaje de la familia, en el lenguaje de los medios que te rodean, en el lenguaje de tantas cosas que son humanos, que vos comés todos los días y te indigestás. Eso es una parábola para vos. La parábola tiene que llevarte a la reflexión. La parábola tiene que justamente confirmar salvación o perdición. Señala, las parábolas son escenarios en tu vida a la luz de tus propias actitudes, de tu propia historia, de tu propio archivo. Las parábolas son un ejemplo sencillo que Jesús ponía, no para que cuentes una historia a otro, no, para que la uses como un espejo. Pero esto me está pasando a mí. A mí la semilla me cayó en las piedras, che, con razón. Che, una dureza de corazón. Así que qué importante es tener en cuenta de que el Evangelio llega de manera cotidiana a la gente, en el lenguaje cotidiano, y está bueno aquello de el Señor te sana. Está bueno. Y venir y recibir, está bueno, porque es lo que la persona siente, es su vida rutinaria, es su aspiración. Dios comienza desde allí, Dios comienza. Así que la parábola es justamente ni más ni menos que la confirmación de que en qué parte, en qué lugar me cayó la semilla. ¿En qué lugar me cayó la semilla? Cada uno se ubica frente a esto. Frente a esa parábola, ubica su propia historia. Las parábolas son también una oportunidad porque nos permiten oír y ver una ilustración. Es un lenguaje de niños para que podamos responder como adultos, asumiendo la responsabilidad. Eso es la parábola. En Hechos 4:12, bueno, hay un pasaje muy interesante en Hechos 4:12 que dice, vamos a leerlo si lo tienen allí. Dice así la palabra del Señor, Hechos 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Precioso pasaje que nos habla justamente de que justamente las opciones se me terminaron, y si existieran no las quiero. La parábola de mi propia vida me mostró, la parábola de aquel me mostró dónde no debo entrar, hasta dónde no puedo llegar. La parábola me encontró en el diagnóstico de perdido y que hay un solo remedio, que es Cristo en todo el universo. Den un fuerte aplauso. La parábola me mostró de que la siembra que hice, con razón perdí semillas el año pasado, con razón me estoy perdiendo siempre, con razón las aves me las comen, con razón. Porque no he sembrado donde tenía que sembrar. ¿Dónde te cayó? ¿Dónde te cayó la parábola del Señor? ¿En qué lugar? ¿En qué parte? ¿Dónde te cayó? Qué importante es que nosotros podamos utilizar justamente lo único que se pide en la parábola es oír y ver. Decí conmigo, lo único que hay que hacer es oír, decir y ver. Oír y ver. Es como recordar, analizar, oír y ver. Porque la fe viene por el oír. Y si pruebo con Él, y si lo hago como Él dice, entonces es lo que te lleva a saber que hay un solo remedio, hay uno solo, ¿sí?
uno solo, y es Cristo Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. En tercer lugar, vamos a ver la semilla. ¿En qué parte te cayó? La semilla, ahora sí pasamos a Lucas 8, versículo 11, complementamos la historia de esta parábola. 8:11 va a decir así: esta es pues la parábola, la relata Lucas ahora, esta es pues la parábola, la semilla es, ¿qué es? La palabra de Dios. Así que el sembrador es el que lleva, qué hermosos son los pies de los que llevan, dice la palabra del Señor. Así que la palabra es la semilla, la que lleva justamente el núcleo de la vida, la clave para que cambie, para que se transforme, ¿sí? Y en este sentido, la palabra debe ser predicada a tiempo y fuera de tiempo, se lo dice el apóstol Pablo a Timoteo allí en 2 Timoteo 4:2. Te encarezco delante del Señor Jesucristo que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, la palabra, siempre presentando. Pobre la congregación que no tiene palabra. No significa de que Dios no la use, no, pero es importante la palabra. Por supuesto, ya vamos a ver los terrenos, por supuesto vamos a tener un auditorio de diversidad, sin ninguna duda. Así que en este aspecto, la fe viene por oír esa palabra, y es la palabra que salva y que debe ir acompañada de fe. En Hebreos 4:12 lo va a decir. Hebreos 4:12, lo pueden anotar los que toman nota. No sé si Nuria lo tiene ahí para que lo puedan también tener allí. Yo se lo leo enseguidita. Dice así, Hebreos 4:12, dice así: porque la palabra de Dios es viva y funciona y eficaz. Cuando penetra es más cortante que toda espada que abre de los dos lados, abre de dos filos, y penetra tan profundo que llega hasta el alma. Es decir, que es instrumento psicológico. Entra hasta el alma, dice, y las coyunturas, o sea, donde se unen los movimientos de nuestra vida, y los tuétanos, y discierne lo que pensamos y las intenciones que tiene nuestro corazón. Es profundo. Es muy fuerte, muy grosso, hermano, estos pasajes. Hay que leerlos despacito y pensarlo más de un minuto, porque es muy fuerte, ¿eh? La palabra del Señor penetra, abre lo más íntimo nuestro hasta lo más profundo que tenemos. Así que importante, dice que no hay, el versículo 3 dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas como un corazón abierto y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que encontramos de que lo que porta el sembrador realmente es una bomba, es un remedio milagroso. Es impresionante lo que hace la palabra del Señor. Y encontramos ahí la razón de la vida de los apóstoles y de aquella primera iglesia, de por qué se transformaron en mártires por esto. Hubo una transformación, hubo un cambio, hubo algo tremendo en ellos. Y la pregunta es entonces ahora, ¿en qué parte cayó la semilla? ¿En qué parte cayó? 4 terrenos. Lo hemos escuchado porque los mensajes casi siempre se detienen en esta parte. Los mensajes que escuchamos se detienen en esta parte, así que vamos a hacer textuales, como lo dice el texto, porque la explicación la dio Jesús. Así que, explicación, remítase al mismo pasaje, ¿sí? No hay que agregarle mucho a esto, o nada. Una parte fue junto al camino. Pero está bueno analizar lo que es el camino, ¿no? Hoy tenemos el camino de internet, las noticias. Hay muchos caminos, ¿no? Todos tenemos un camino, ¿no? Mañana empiezan, ¿no? Un poco los caminos comprometidos, mañana empiezan, ¿no? Los chicos en la escuela, son caminos comprometidos, ¿sí? Vivimos no en la soledad, sino que vivimos en un sistema. Vamos a llamar al sistema caminos. Vivimos en un camino. Te apuras, te toca bocina, etcétera, etcétera. Allá teníamos que girar a la izquierda, ¿no, Julia? Y no había giro ahí, estaba ahí una avenida y en Loma, iban a aprender pastores y me metía los bocinazos atrás todos. ¡Pum, pum,
¡pum! Y tuve que seguir buscar otra cosa con el GPS, otra vuelta a otro lado, porque me daba vergüenza de los bocinazos que me metía, porque el GPS me andaba por ahí. Pero bueno, voy a reconsiderar de vuelta. Vivimos en un sistema. Es obvio, hay caminos que te llevan, que te comprometen, etcétera, etcétera. Y que afectan de diferentes maneras, positiva y negativamente, nuestra vida. Así que, una parte cayó junto al camino. No voy a abrir un mensaje con esto en esta sección, pero vuestros caminos no son Isaías 55. Vuestros caminos no son mis caminos. Cuidado. Que analicemos. Paraos en los caminos, dice también el profeta, paraos y pregunten cuáles son las mejores sendas. Bueno, así que el camino por lo general se caracteriza evidentemente por donde muchos pasan, o a lo menos algunos pasaron. Por donde muchos pasan, el sistema, ¿sí? Por donde muchos pasan, ¿sí? Circulamos en estos caminos, ¿sí? Ahora, estos caminos nos colocan en exposición, estamos expuestos al dengue, al mosquito y a otra clase de mosquitos también, ¿sí? Estamos expuestos en estos caminos, ¿estamos de acuerdo? Estamos expuestos a engaños, a tentaciones, estamos expuestos, ¿sí? A respuestas, y no sabemos qué hacer, estamos expuestos. Y en esos caminos, como estamos expuestos, somos visibles. Y esa visibilidad se llama mundo. Mundo, nuestro escenario, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Por qué? Porque las aves vienen y se morfan la semilla. Se te olvida del texto bíblico y te viene el arranque del gallego, del correntino, del tano de adentro, ¿o no? Te sale la carne. Vinieron las aves del cielo y te tocan bocina. Vienen las aves del cielo, de muchas maneras, defraudaciones, etcétera, etcétera, compromisos, negocios, lo que fuera. Vienen las aves del cielo, ¿sí? El enemigo viene justamente, y el escenario ideal para ellas es desde lejos ver lo que está circulando. Ahí va, está por ahí. Y baja ahí para el engaño. ¿O no? Lo conocemos, si están mirando para un lado y para el otro, tenemos que mirar y diciendo al Señor en ti confío, ¿o no? Ni al almacén no se puede decir, ¿o no? Así que, porque las aves de rapiña, bien las aves de rapiña, abundan por todo lado, más en estos tiempos. Así que las aves del cielo roban, descienden, por eso cuidado que no todos los cielos son de Dios, hay todas clases, ¿sí? De ángeles, así que, y bajan enseguida, ven. Una de las características que en el camino justamente te ven. Cualquier dron, en determinada perspectiva y altura, ve toda una serie de kilómetros y sabe más o menos el recorrido que va llevando. Y ahí está el tipo, ¿no? ¿Saben a qué me refiero, no? A ver cómo te va a jorobar la vida. ¿Sí? Sabe cómo prepararte la trampa. Es un cazador. Satanás es un cazador. Por eso dice que él te librará del lazo del cazador. Acuérdate, él nos mira como presa, anda como león, buscando a quien devorar. Siempre pensaste que era el otro. No, vos sos precioso, te puede morfar. Está hambriento. Entendamos este lenguaje figurativo de la Biblia, entendamos para verdades terribles, tremendas, entendámoslo. Y la experiencia nuestra y las lágrimas y las marcas que tenemos dan testimonio de esto, ¿o no? Cada uno tiene su archivo, ¿sí? ¿Por qué? Y porque te enlazó, te enganchó, siempre preparó la trampa, siempre. Él te librará del lazo del cazador. Así que cuidado con los que circulan por el camino del mundo, tengan cuidado, no te quita del mundo, pero tened cuidado. Y Colosenses 2:8, el apóstol Pablo va a decir de que no seamos engañados, que nadie nos engañe por medio de filosofías huecas, etcétera, etcétera. Volvemos de vuelta al helenismo griego que tenía Pablo. Nadie los llene con filosofías raras, nuevas doctrinas, pensamientos trascendentales, existenciales, etcétera, etcétera. Nadie. Hasta tenemos temor si tenemos que recibir una asistencia profesional de un psicólogo cristiano. Porque no sabemos para dónde te va a llevar. Así que tenemos mucho cuidado. Se puede, no se puede, es conveniente, me beneficia, me va a perjudicar, me lleva al lazo del enemigo. ¿A qué me lleva todo esto? Así que tengamos cuidado porque las semillas, circulando por el camino de los canales de televisión inclusive, cuidado, nos van morfando la semilla. Y después tengo pocas ganas y no
es una serie, ya me enganché, y no, qué sé yo, voy el otro domingo a la iglesia, ¿viste? Tengamos cuidado. La otra parte, siempre es partes, la otra parte que te puede caer, por eso te pregunta el mensaje hoy, ¿en qué parte te cayó? ¿En qué parte te cayó? O te cae, son las piedras. Y son las semillas que, por un cachitito de verdín que hay allí, brotan enseguida, están arriba de las piedras, ese verdín, esa tierrita que está arriba, y dice que prende rápido, pero no tiene profundidad ni puede echar raíces. Y en este sentido se caracteriza porque justamente su terreno, cuando sale el sol, se seca la plantita, no puede crecer. Pero su terreno, al ser de piedra, es blando. ¿Cómo es? Es duro, por eso la raíz no puede entrar, es duro. El primer mártir, ¿sabe quién fue el primer mártir, no? Del cristianismo, ¿no? El primero que dio su vida después del Señor Jesucristo. Esteban. Tiene un discurso, un mensaje terrible frente al Sanedrín, frente a todos los galerudos, frente a todos los sacerdotes y fariseos. Tiene un mensaje que usted tiene que verlo, va a ser un historial desde que Dios libró a Israel de Egipto. Tienen que leer esos mensajes, está entero. Y termina con la revelación de Jesucristo, obviamente. Y les dice a todos ellos, dice, duros de cerviz. Y dice el relato de Lucas, entonces se encolerizaron los tipos. Para insultarnos a nosotros, somos profesionales de la religión. Y ya saben cuál fue el fin de Esteban, ¿se acuerdan? Lo arrastraron y murió de acuerdo a la ley capital judía, que es apedreado, y echaban las ropas a un joven, llamado, un estudiante fariseo que tenía ganas de cumplir la ley, llamado Saulo de Tarso. Y respirándose, valentonó, no se arrepintió Saulo. Y vieron, los vamos a liquidar a todos, no va a quedar ni uno solo de esas ratas, no va a quedar ninguno. Y dice, empezó a perseguir a toda la iglesia. Ahí no va a ser en los otros versículos. Y Saulo asolaba la iglesia y metía presos a los hermanos, a los líderes. Metía presos. Y la iglesia empezó a refugiarse. Fue la primera persecución declarada y abierta a la iglesia con Saulo de Tarso, acuérdense. Lo que hizo este hombre, Dios, fue un milagro. Por eso sospechaba la iglesia de él, porque cuando este es un espía encubierto, este se hizo que se convirtió. Costó mucho, tuvo que ir Bernabé para hacer el nexo. No, en serio se convirtió en serio. Así que qué bueno. Así que qué importante es entender entonces que cuando edificamos sobre piedras o ponemos las semillas sobre un corazón duro, somos superficiales, somos duros, y no echamos raíces y mucho menos tenemos frutos. La otra parte, y seguimos con el tema de la otra parte, es entre espinos. Y tiene que ver allí, el Señor lo explica, que tienen con los afanes de este mundo y la riqueza, la prosperidad, ¿sí? Y dice que de acuerdo a esto, la semilla no prospera en medio de este contexto. Juan va a decir en su primera carta, capítulo 2, versículo 15, hijitos míos, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. No lo amen. La van a tener que utilizar, pero no la amen. La van a tener que utilizar. Está el billete de la plata, más vale que venga el techo también, pero no lo amen. No lo amen. El amor compromete, liga, impide correspondencia, te esclaviza. Pero tenés cuidado, ¿por qué? Y va a poder seguir yendo a la iglesia amando cosas que... Y sí, podés venir a la iglesia. El problema es que no se profundiza. No te cayó en un terreno de yuyos, de cosas que ahogan la palabra. Entonces no podés. Estás tan metido con las cosas materiales, tan metido con la prosperidad que te ahoga. Te ahoga. Así que, cuidado, porque dice que aún lo que se te dio se te puede quitar, ¿no? Por último, dice, pero, y acá cambia, ya no usa la palabra solamente otra parte, no es este concepto, sino que a diferencia de todo esto va a utilizar la palabra pero, esta preposición interesante, pero, otra parte cayó en buena tierra, y si dan un aplauso, dan un aplauso, pero otra parte
Esta está buena, ¿eh? Pero otra parte cayó en buena tierra y dice, yo elegí el Evangelio de Marcos por esa razón, porque trae los porcentajes completos, ¿sí? Los otros dicen a 100 por 1, pero este te va diciendo toda la escala. Dice, da fruto a 30, a 60 y a 100, te lo da desglosado, ¿sí? Te lo da realmente en etapas preciosas que te motivan, Por ahí alguno quizás está esperando el 100% y gloria a Dios y tiene que anhelarlo, pero ya te dio el 30, hermano, por cada una. Dale gloria a Dios, ¿sí? Vas a pasar al 60 y vas a pasar al 100. Amén. Es su promesa. Esta es su contabilidad. Esto es lo que maneja el Señor. Estas son las finanzas del Señor. Y no me refiero a lo material, sino al sentido existencial. Así que qué importante es esto. Ahora, ¿qué hacer? Sí, pastor, lo que usted predicó, la verdad, en el silencio de mi corazón hay unos gritos terribles porque ya sé en qué parte me cayó. ¿Qué hago? Quizás alguno de ustedes, o si Dios lo permite, lo predique yo otro día, pero no se puede abarcar todo, pero te digo esto. Oseas capítulo 10, versículo 12, dice, haga barbecho. Haga barbecho. ¿Qué era barbecho? Es un tratamiento de la tierra. Si cuando no produce, que está agotada, o equivocado el terreno, se debe sacar todo, ¿sí? Y dejar que la tierra descanse, ¿sí? Y sea abonada, ¿sí? Se toma un tiempo. Hay diferentes tipos de barbecho. Yo soy un especialista en agronomía, pero hay diferentes tipos de barbecho de 1 año, de 4 años, etcétera, etcétera. Diferentes tipos, pero debe descansar para salir del terreno. ¿Saben una cosa? Si quieren hacer barbecho, alguno, si sienten que te cayó en tal terreno, te cayó al lado del camino y estás expuesto y te la roba, todos los días te la roba y no tienes paz y estás ocupado en todas esas cosas que te vienen y se te van, esa paz se te va. Si cayó en medio de un corazón duro, tienes un carácter duro, cerrado, te cuesta. Si cayó quizás la palabra del Señor, te cayó en medio de los afanes, en medio de los yuyales, en medio de los yuyos, de tantas cosas, de las ambiciones. Tengo solución si hace barbecho. Descansar. ¿Y cómo descanso? Jesús dijo, vengan a mí todos los que están trabajados. Porque en definitiva, Él quiere que si tienes alguna de estas cosas, como tienen los demás, que escucharon y se fueron, acuérdate que se fueron. Algunos se secó, porque gozoso sí, pero después no tenía profundidad. El otro recibió, pero los afanes, bueno, ya saben los detalles. Y vos sentí la necesidad, sentí la necesidad de salir y querer la buena tierra, porque le crees la productividad que tiene Dios para tu vida, el sentido que tiene Dios para tu vida. Entonces descansar al Señor. Entregar al Señor todo. No hagas más nada. No hagas más nada. ¿Te acordás que te leí en el versículo 26 que salté 5 versículos? ¿Te acordás? Porque si descansás en el Señor, ya está colocada tu semilla. ¿Te acordás? Y vos te vas a levantar de día y de noche, pero no vas a tironear nada. Y vas a ver que tu vida va cambiando. La semillita crece, la plantita, y vas a vivir la experiencia de las hojas, el follaje y después la espiga. Y después vas a decir, ahí va mi harina, esa panadería. Alguien va a comer este pan. Todo tuvo sentido. Porque el que la hizo no fuiste vos, lo hizo el Señor. Queridos, por eso les hablo con parábolas, porque los tipos sembraban la tierra y lo podían entender. ¿Sabes por qué te habla en parábolas hoy? Porque le habla a tu vida cotidiana. Tu vida es una parábola. Pero también ¿sabes por qué te habla? Porque vos sos sembrador. Fuiste elegido para sembrador y tenés que salir. Pero tenés que conocer que hay una diversidad para que no te deprimas. De que muchos son los llamados y pocos, porque vas a encontrar el que fue llamado porque escuchó, pero no respondió porque estaba al lado del camino. Fue llamado y no respondió porque se hizo sobre las piedras, era un corazón duro, no quiso hacer barbecho. Fue llamado y no respondió porque tenía muchos yuyos y no quiso laburar para sacar los yuyos. Pero si el Señor te llamó, tienes que entender que todos estos terrenos vayan y prediquen el Evangelio.
Se van a encontrar con estos terrenos, con los parientes, lo vas a invitar en Pascua. En la fiesta de Navidad lo vas a invitar cuando canta el coro. Vení, mirá que voy a cantar en el coro. Y después dice, pero pastor, después no siguió viniendo. Pastor, venía a la escuelita de fútbol, después. Tranquilo, hay una diversidad. Dejar al Señor el resultado. Y orar para que no sea siempre de piedra, y que no sea siempre de yuyos, y que no sea siempre porque el resultado sería malo para esa persona. Clama al Señor. Clama al Señor. Recomendale barbecho. Decirle, para la moto. Hace barbecho, no te juntes más con esa gente que te lleva la droga. No te juntes más con esos que toman. Vení con nosotros, con los muchachos que vienen los sábados a la noche. Sí, son los muchachos 50, los de 40, ¿cuál es el problema? Bueno, y solo de 60 y solo de 70. ¿Cuál es el problema? ¿Me entendés? Hacelo derecho. Porque va a transformar tu vida. Póngase de pie, señores. Sí, ojos. ¿Te acordás? Una recomendación que dijo Jesús, cómo cerraba sus reuniones y sus mensajes, lo que tiene oído, para que solamente hay que tratar que no se apague y la grabación la lleves a tu casa para que se te amplíe. Que se te amplíe. Si cuando te 1 hora, 1 hora y 10, que pase a las 24 horas en tu corazón, en el auto, en casa limpiando, en todo, en los trámites donde andes, que se te amplíe. Que sea una semilla que se multiplique, porque todo se cayó con el tiempo, que se multiplique. Sí, porque vas a estar, si vas caminando por el camino, si la semilla cae al lado del camino, vas a estar ahí con la gomera, con la onda sacando pa, porque el hombre se me fuera. No me vas a tentar, no me vas a hacer caer. Amén. Porque tengo discernimiento.